Bueno, pues arrancamos ya lo que es el programa en sí y lo hacemos con Por lo Criminal. Hoy voy a hacer una presentación muy breve, simplemente decir que vamos a hablar a modo de introducción, de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Aunque lo haremos con algunos matices que ahora después explicará nuestro Cicerone en este camino por la crónica negra, por la realidad negra del ser humano. Quizás echéis en falta nombres como Ted Bundy, Edmund Kemper, Charles Cullen o Wayne Williams. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo va a explicar ese cicerone nuestro en la criminología, que es Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? ¿Por qué no vamos a ver determinados nombres en este programa de hoy? Bueno, hemos vuelto a los asesinos en serie, ¿no? Que es un tema, digamos, un poco muy específico y que a la gente pues, le suele interesar mucho. Y claro, una de las cosas que nos han comentado es, bueno, no había hablado de este que está, entre comillas, está muy bien, tiene un caso muy interesante. Bueno, entonces, bueno, hemos vuelto a eso porque es verdad que son muy numerosos y específicamente en Estados Unidos, pues tenemos algunos de los más llamativos y tal. Y eso, bueno, hemos vuelto a tocar con algunos criterios como comentan, ¿no? Que son sobre todo que no hayamos hablado ya de ellos en el programa, ¿no? Porque, por ejemplo, de Ted Bundy o de Edward Kemper, ya hemos hablado cuando hablábamos, ¿te acuerdas de las motivaciones que tienen los asesinos en serie, etcétera? Pues ya los tocamos y contamos un poco su caso, ¿no? Entonces, bueno, hemos buscado, hemos hecho un top 10, diríamos, de 10, también con algunos otros criterios, ¿no? Que sean, por ejemplo, relativamente conocidos o más o menos mediáticos, incluso mucho, ¿no? En algunos casos, que hayan cometido sus crímenes con 10 o más víctimas, eh, evidentemente, pues esto ya diríamos como una escalada, ¿no? Cualquier víctima es gravísimo, ¿no? Para no decir en serio, siempre hablamos de esas tres, pero bueno, vamos a buscar digamos, las mayores cifras, ¿no? También hemos elegido que sean criminales que han actuado en solitario, porque hay algunos casos también que les hará a la gente y los conocerán, pero que son más bien de parejas criminales y tal, y que es un tema que creo que si tú das tu visto bueno, pues puede ser también interesante, que le dedicamos algún día un programa, ¿no? Como parejas criminales. Y después también, por ejemplo, el caso que me comentaba de Wayne Williams, pues hemos elegido, digamos, casos que no dejen dudas sobre si la persona citada en Sudan, ¿no? Que diga mentes criminales, pues fue el culpable real de todos los crímenes, ¿no? Es verdad que en ese caso también de Atlanta, que yo creo que posiblemente tengamos que también que tratar, ¿no? En algún otro programa, pues bueno, hay cierta controversia en si Wayne Williams fue el culpable de todo eso. Él se le condenó por dos asesinatos, fíjate que no entraría realmente de esta categoría, pero bueno, para el FBI un poco defendió que él era no responsable. Bueno, pero quizás quedan un poco esas dudas. Entonces, bueno, hemos buscado, digamos, como 10 casos, a lo mejor pues más, o 10 personajes más prototípicos, ¿no? Dentro de esta asesinos en serie en Estados Unidos. Y luego aparte hemos dejado también fuera tipos específicos como los conocidos como ángeles de la muerte, ¿no? Ahora está muy en boga el caso de Charles Cullen, pero bueno, eso ya para otro momento. Eh, Efectivamente, vamos a hablar de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. En este programa no lo vamos a hacer como habitualmente en formato cronológico o tipológico, sino que como vamos a hablar de tipos de criminales muy prolíficos, algunos de los más prolíficos de la historia, pues vamos a hacerlo en esa forma de top ten, pero que se nos entienda, no estamos haciendo aquí ningún tipo de podio, de admiración o fascinación, como decía yo la semana pasada, eso tiene que quedar siempre fuera, pero sí vamos a ir del más prolífico al que en esta lista, el 10º puesto, es el que menos víctimas oficiales tiene en su haber. Estos son algunos de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Algunos casos son muy conocidos, la mayoría son espeluznantes. Y vamos a arrancar con un individuo que desde luego es de los más atroces, John Wayne Gacy. Sí, efectivamente, ¿no? Ese es conocido como el payaso asesino, ¿no? Él cometió su acto en la década de los 70, entre el 72 y el 78,
y en principio se le relaciona con 33 víctimas, ¿no? Siempre eran hombres jóvenes porque tú fíjate lo que es un poco la pervención humana, ¿no? Él pues se sentía atraído por ellos y él era incapaz de aceptar su homosexualidad, ¿no? Y entonces lo que hacía era castigarlos por esa atracción sexual que le provocaban, ¿no? Y claro, muchos decían, bueno, pues haberte pegado un tiro y directamente pues lo hubiera solucionado antes, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Entonces fíjate que hasta 33 víctimas no se confirmaron. Él entregaba los cuerpos en el jardín o en el subsuelo de su casa, ¿no? Fíjate que mucha gente pues intenta buscar alejarlos, ¿no? Evidentemente de su eso, él lo llegó a meter en el jardín, en el subsuelo de su casa, aunque también hubo algunos que lo arrojó al río cercano, ¿no? El Des Plaines. Eh, pero bueno, fíjate que también se dice que mató en otros estados, porque al final es verdad que estos delincuentes muchas veces se le acusa a uno, pero no sabe exactamente perfilar todos, ¿no? Pero en este caso sí que son 33 víctimas de este personaje que, bueno, es muy conocido, ¿no? John Wayne Gacy, ¿no? Ese payaso asesino. Efectivamente, ocurrió en Chicago, que no lo hemos comentado. Sí, Su trayectoria criminal arrancó, por cierto, años después de ser condenado por abuso sexual a un menor. Y bueno, pues en esa época no existían los archivos como ahora, que todo está en el metadato, en internet, sobre todo el intranet, ¿no? Que es la red que tienen pues determinadas organizaciones, en este caso la policía. Llegó a estar casado y tener hijos, ser padre, que es algo también bastante habitual en los asesinos en serie, ¿no? Lo digo aquí, podríamos decirlo en muchos de los demás casos, pero lo menciono aquí como generalización, ¿no? Muchos asesinos en serie esconden su actitud criminal o su aptitud criminal también tras una aparente vida normal. Hay que decir que John Wayne Gacy se autodenominó Pogo porque se disfrazaba de payaso, por eso lo del payaso asesino se disfrazaba de payaso para intervenir en desfiles sociales y en fiestas de niños, ¿no? Porque era además un miembro muy activo de su comunidad, ¿no? Se dice, se comenta que a raíz de John Wayne Gacy, de ese perfil de payaso asesino, Stephen King se inspiró para crear el personaje de Pennywise, ¿no? Uno de los protagonistas, que en este caso es antagonista de el villano de ese magnífico relato que es It, ¿no? También llevado al cine. Es algo que nunca se ha podido confirmar, pero bueno, mm, ahí está esa duda, ¿no? Y aquí vamos a empezar con el capítulo de referencia. Esta miniserie documental la vi yo recientemente y es muy buena. Se titula La cinta de John Wayne Gacy con el antetítulo Conversaciones con asesinos. Es una miniserie documental de 3 4 capítulos, no recuerdo exactamente, de Netflix de este mismo año. Y ya digo, está muy bien porque además narra todo el proceso, eso que he comentado yo, por ejemplo, de su vida anterior, de cómo en un principio en Chicago se desconoce por completo lo que había sucedido en otro estado, Chicago, Illinois, en otro estado con esto del abuso sexual, y todo en torno también a las grabaciones que se le hicieron a John Wayne Gacy antes del juicio, ¿no? Eh, Queda esa referencia. John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino, 33 víctimas mortales oficialmente. Nos vamos a unos años antes, ya comentábamos que no íbamos a ir cronológicamente, aunque vamos a terminar en un año antes exactamente de que terminara, de que acabara la trayectoria criminal de John Wayne Gacy. sí, ahora hablamos de Patrick Kearney, que es conocido como el asesino de la bolsa de basura. A él se le adjudican 28 víctimas eh, y a él estuvo activo entre el año 1962 y el 77, es lo que comentaban, ¿no? Él asesinó a hombres jóvenes en el sur de California. Sus víctimas suelen ser autoestopistas o hombres con los que contactaba en bares gay. Y fíjate que lo que él hacía era, al subir a su coche, él le disparaba por sorpresa en la cabeza
porque realmente su tendencia, su desviación sexual era la necrofilia. La necrofilia que tiene como una doble vía, ¿no? Se habla de necrofilia como una atracción por todo lo relacionado con la muerte y tal, pero también es una pervención sexual, una conducta desviada que se refiere a la atracción sexual por los cadáveres o a la realización de actos sexuales con cadáveres, ¿no? Entonces, Patrick Kennedy pues era necrófilo y fíjate que 28 víctimas, ni más ni menos, que en este caso en California, que dejó, ¿no? Ese reguero de sangre a su paso. Efectivamente profanaba los cuerpos de sus víctimas, los descuartizaba, aparte de cometer esa tropelía sexual de la necrofilia, de la que ya hemos hablado también en alguna ocasión, incluso de algún asesino en serie español, y abandonaba sus cuerpos ya descuartizados en bolsas de basura. Los abandonaba además en diferentes sitios para que fuera difícil dejar pistas, ¿no? O que los investigadores pudieran tener pistas. Estamos hablando además de una época brutal en California, sobre todo en Los Ángeles, de asesinos en serie, década de los 70 y de los 80, donde proliferaban estos individuos, incluso por parejas, como hablaba antes Rafa, de forma brutal, ¿no? Se le considera uno de los asesinos en serie no solo más prolíficos, que lo es, sino que puede ser incluso el más prolífico porque se entiende que asesinó a 43 personas. Como siempre, nunca vamos a tener un asesino más prolífico porque los datos, siempre lo hemos comentado también en alguna ocasión, van a bailar, ¿no? Incluso comentaba antes Rafa el caso de Wayne Williams, de asesinos que no se puede demostrar que mataron a todo ese número de personas por los que se le acusaba. Henry Lee Lucas Henry Lee Lucas llegó a confesar, no recuerdo si fueron 600 crímenes. En realidad mató a dos personas y se duda incluso de que matara a esas dos personas, ¿no? Por eso de que nunca vamos a saber realmente quién ha sido el asesino más prolífico. Y ahora nos vamos a ir muy atrás en el tiempo con un asesino que quizás más desconocido para el común de los mortales, para el común de las personas interesadas en la criminología, pero que también fue bastante abyecta su trayectoria, ¿no? Volvemos con la palabra. Sí, hablamos de H.H. Holmes, ¿no? O Herman Webster Mudge, que él estuvo ya en el final del siglo XIX, ¿no? En 1891-94, ya él tenía, digamos, un sistema totalmente diferente, ¿no? Él tenía un hotel, volvemos en este caso a Chicago otra vez, y él lo que hizo fue estafar y asesinar a decenas de personas, ¿no? En su mayoría eran mujeres adineradas, las engañaba, los conducía con un engaño al hotel, y el hotel era una especie de un poco de ratonera, ¿no? Una trampa con laberinto, y fíjate que él utilizaba el gas para matar, ¿no? Convertía las habitaciones como en cámaras de gas y después transportaba los cuerpos al sótano. Había un tema de lucro, ¿no? De un poco robar a pertenencia y tal, pero después fíjate, lo cruel, ¿no? De matar a las personas con gano, con esa asfixia, y después los cadáveres los hacía desaparecer, o bien los incineraba, incluso los metía en bidones de ácido sulfúrico. Entonces, fíjate que eso, y sobre todo, muchas víctimas, pues en este caso fueron 27, hay un poco las que se le atribuye, y en un periodo muy corto, 1891-1894, ¿no? Entonces, pues, fíjate que aquello era el auténtico autor de los horrores. Este tipo era un sádico, ya no solo a la hora de actuar criminalmente en el momento del asesinato, quiero decir, y todo lo que después hacía con los cadáveres, sino que en el hotel había preparado caminos sin salida, lo que tú decías era un poco una ratonera, mirillas para espiar las habitaciones y conductos que conducían precisamente a ese sótano que en ocasiones funcionaba como calabozo, es decir, existía el sadismo incluso sin intervenir violentamente, ¿no? Voy a decir el nombre que es que se me olvida, lo tengo siempre como H.H. Holmes, que es el apodo que él utilizó, igual que Doctor Holmes. Herman Webster Mudgett inspiró
por completo la temporada 5 de American Horror Story, de la que ya hemos hablado en otra ocasión cuando hablamos de Aileen Wuornos, eh, titulada Hotel, ¿no? La temporada 5 de American Horror Story, y uno de sus personajes principales de esta temporada, en la que aparecía Aileen Wuornos, o en la que aparecía otro individuo del que vamos a hablar un poquito después, o alguno más de John Wayne Gacy aparecía, por ejemplo, pues también inspiró a uno de sus personajes principales, que en este caso se llamaba James Patrick March, y que en esta ocasión aparecía como espíritu, ¿no? Como personaje ya muerto. Nos vamos al cuarto caso, Rafa, y volvemos ya al siglo XX, en el que nos vamos a mover ya en todo momento. Nos vamos a esa década maldita de la que yo te hablaba en California, aunque no nos vamos a ir a California. Sí, hablamos ahora de Carl Eugene Watts, conocido más bien como Coral Watts, que es el asesino del domingo por la mañana, ¿no? Fíjate, esos sobrenombres que siempre muchas veces no es de la policía, sino a veces son los medios los que se los asignan, ¿no? Y bueno, en este caso hubo 22 víctimas entre los años 1974 y 82. Hay algunas dudas en el número de víctimas, ¿eh? Porque incluso la cifra también podría ser muy superior en este caso. Y a él, bueno, torturó, violó y asesinó a decenas de mujeres en Texas y en Michigan, eh, y también en Canadá. Él aquí cruzaba la frontera y en Ontario, por lo menos, también se le situó alguna víctima, ¿no? Eh, y él lo que hacía era que, bueno, él allanaba las casas y allí pues golpeaba o cortaba, apuñalaba a las víctimas, y al final pues terminaba con su vida, no dejaba testigos. Y, y fíjate que utilizaba, pues a veces eran cuchilladas, pero a veces también la propia estrangulación o la asfixia, en fin, que cambiaba un poco ahí su método. No recuerdo si fue con Chikatilo, que cambiaba también el método de vez en cuando, o no recuerdo si fue él o quién era, que apuñalaba, disparaba al marido, creo recordar que era, apuñalaba a la No, madre. era Anatoly Onoprienko, que Yo es un sabía caso, que era soviético, eso es. es un caso que es muy parecido, yo creo, en cuanto a esta situación. Era un, digamos, un modo operandi que si quieres después te comentaré una matiz que queda cierta del modo Eso es. operandi, pero que era parecido, era de Anatoly Onoprienko. Hay una cosa curiosa que es que sus víctimas en efecto eran todas mujeres, pero en su mayoría eran caucásicas. Es un dato curioso al ser Carl Eugene Watts, pues afroamericano, ¿no? Se podía hablar de situación racial, pero a la contra, ¿no? De cómo se suele conocer, ¿no? Y se determinó con posterioridad en el juicio que padecía de discapacidad intelectual leve por una meningitis que había sufrido en la niñez. Comentaba Rafa sobre el modus operandi, hay ahí la aparición de un doble concepto que va a aclarar. Sí, es que, a ver, esto es de que haya un asesino que utilice varios métodos diferentes, no suele ser muy habitual. Hay casos, evidentemente, ¿no? Pero normalmente el asesino pues suele tener una forma de matar bastante, digamos, de comillas, arreglada, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, en este caso, no, en este caso, digo, ahí había apuñalamientos, estrangulamientos, por asfixia, etcétera. Entonces, claro, eso dificulta también, ¿no? Ver que todos los casos sean idénticos, sean de la misma persona, pero claro, si tú matas de diferentes formas, pues es más complicado, ¿no? Entonces, aquí es verdad que hay un concepto que es el de el modo operandi y firma criminal, ¿no? El modo operandi, digamos que son todos los actos que conducen al, al El acto, a crimen, asegurar el éxito del delito, ¿no? Digamos, también centrado en el cómo, y después las firmas son actos que ya no están ligados al éxito del delito, ¿no? Sino que son más bien, pues detalles añadidos que te permiten, pues, acercarte al porqué, a la motivación que tiene, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, un asesino después de matar a la mujer, pues la dejara con los brazos cruzados y le echara pétalos de rosa por encima. Eso no aporta nada al acto, el acto criminal ya está cometido. Sin embargo, eso pues sería una firma que a los investigadores le podría, ¿por qué este hombre hará esto? Pues porque tiene cierto arrepentimiento por algo, porque tal. O sea, esto muchas veces ha sido clave también para detener a asesinos, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto que siempre nos gusta añadir, ¿no? De este caso, pues el modo operandi y la firma, pues que es un añadido y que muchas veces es muy importante, ¿no? Para los casos.
Y ahora vamos con un caso que está muy, muy, muy presente en los últimos tiempos gracias a una producción muy, muy buena, muy interesante, en la que además la importancia está en las víctimas, en el respeto a las víctimas y en el recuerdo de las víctimas. Un caso que, sin embargo, para mí ha generado controversia importante, ya lo comentaba la semana pasada, porque se ha convertido en una especie de ídolo en el último Halloween a raíz del estreno de esa serie. Nos vamos a la década de los 80, comienzos de los 90, a otro estado diferente, Wisconsin, creo recordar que era el estado, y con Jeffrey Dahmer, Rafa. Sí, es conocido como el carnicero de Milwaukee, ¿no? Este es el tipo que hace que alguien, tanto a ti como a mí, nos habrán dicho, pero tú no había hablado de Jeffrey Dahmer, ¿no? Bueno, pues por eso era un poco también este programa. Y sí, bueno, efectivamente es uno de los criminales más conocidos, ¿no? De eso, a nivel mediático, pues ha sido siempre, ¿no? Muy atractivo, pero ahora pues viene también con esa serie, ¿no? De Netflix, creo que es, ¿no? Sí, En sí, la sí, que sí. está, la plataforma. Y bueno, pues Jeffrey Dahmer, bueno, él asesinó a hombres jóvenes, incluso también adolescentes, en su mayoría afroamericanos. Él atraía a sus víctimas en sitios nocturnos de ambiente gay, también el tema de la autopista, etcétera. Eh, y después, tú fíjate que la primera víctima se la asocia en el año 78, ¿no? En Ohio, en Bath, y Y es que él pues, casi accidental, es casi más homicidio que asesinato. sí, en realidad. Pero tú fíjate que después pasan 9 años, ¿no? Hasta que ya sí está ese periodo 87-91, en lo que sí que es verdad que tuvo fue muy prolífico, ¿no? Fueron 17 víctimas, ¿no? Un poco en total lo que se le asocian, ¿no? Y después, bueno, él normalmente pues lo emborrachaba a las víctimas, los drogaba y tal, lo estrangulaba, pero sobre todo, claro, lo que es más conocido era porque él profanaba, incluso eh, ejerció canibalismo con los cuerpos, ¿no? Que eso es verdad que ya es una desviación, no muy, lo hay, ¿no? Evidentemente, pero no es muy, lo más común en estos asesinos, ¿no? Em, y después, ya digo, muchas veces el tema es que conservaba los cuerpos en el sótano, en casa de su abuela, por ejemplo, en Wisconsin, como comentaba, en fin, y después ya cuando ya vivía solo, pues él siguió su carrera criminal, ya te digo, pues con casi unas 2 decenas de víctimas, ¿no? Él pues casi era un poco ritualista, ¿no? Con los cadáveres, ¿no? A veces los fotografiaba, en fin, era, digamos, un perfil criminal quizás muy complejo y con muchos detalles que imagino que eso es lo que ha hecho que sea tan mediático, tan conocido y que genere pues un poco esa fascinación que verdad que evidentemente había que eliminarla porque aquí el respeto a la víctima siempre es lo más importante, ¿no? En estos casos. Este era otro hombre que era homosexual, pero no lo, no, él sí lo admitía, pero como se suele decir, estaba dentro del armario, ¿no? Era algo que también le cohibía bastante socialmente, ¿no? Su homosexualidad. En ocasiones inyectaba primero a sus víctimas cáusticos, ¿no? Que se dice, a través de los oídos, pero en algunos momentos llegó incluso, fíjate a lo que llegó, hacer pequeños agujeritos con un taladro en la cabeza, en la parte trasera de la cabeza, para inyectar directamente en el cerebro ese cáustico, esa droga, porque lo que pretendía era zombificar, ¿no? Tener el control de las personas con las que se relacionaba. Porque Como si fueran esclavos sexuales. Efectivamente, porque había tenido problemas en alguna ocasión de atraer al hombre y de que el hombre se quedara con él. Entonces lo que quería era que una vez que hubieran tenido relaciones, ese hombre no se marchara. Y practicaba la necrofilia y empezó a practicar el canibalismo porque no consiguió ocultar todos los cuerpos, que empezó a tirarlo a la basura, a contenedor y tal, pero llegó un momento en el que ya le era imposible y empezó con ese canibalismo, ¿no? No hubo motivaciones raciales en realidad en este individuo, aunque casi todas sus víctimas fueran afroamericanas. Sin embargo, sí que se generó
una polémica importante en este sentido porque hubo movimientos, corrientes afroamericanas que fueron en ese sentido, ¿no? Y como hemos dicho, Jeffrey Dahmer protagoniza o es el personaje principal de una serie titulada efectivamente Dahmer, o también se puede ver en España como Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, estrenada por Netflix. Son 8 capítulos, creo recordar, bastante interesante. Muy bien Ivan Peters en el personaje de Dahmer de este mismo año. Y poquito después se estrenó Conversaciones con Asesinos, igual que John Wayne Gacy, la cinta de Jeffrey Dahmer, que es una miniserie documental. En este caso creo que son 3 episodios, también de este año, porque ya digo que se estrenó poquito después, ¿no? Y nos vamos a ir de Milwaukee a uno de esos asesinos que atemorizaron a la ciudad de Los Ángeles, que proliferaron en la ciudad de Los Ángeles entre las décadas de los 70 y los 80, y que es uno de los que aparecía, que ya comentaba antes, en la temporada 5 de American Horror Story, Hotel. Nos vamos a Los Ángeles, nos vamos con Richard Ramírez. Sí, hablábamos de, efectivamente, ¿no? De Richard Ramírez, de Night Stalker o El acosador nocturno. Él también un periodo bastante limitado de tiempo, 1984-85, y a él, bueno, era, digamos, allanaba casas también, ¿no? Era un caso parecido al de Cora Guau o el de Antonio Lopriengo, que también hablábamos anteriormente, ¿no? Él, efectivamente, en Los Ángeles, California, pues asaltaba y, claro, le metía también ese matiz de violar a las mujeres, ¿no? Normalmente mataba a todos los ocupantes y también era una persona que utilizaba diferentes métodos de matar, ¿no? Porque había apuñalamiento, había también disparos con revólver, en fin, se ve que según cómo pensara, cómo planeara el asalto digamos, de esa noche, pues utilizaba un método u otro, ¿no? Sus víctimas en principio se habla de 14 víctimas, ¿no? También hubo, pero claro, hubo no solo los asesinatos, sino que también fue condenado pues, por lo que fue el asalto, o incluso, evidentemente, violaciones, en fin, que fueron varios tipos criminales por los que se le condenó, ¿no? Sus víctimas fueron mujeres, hombres, niños, niñas de todas las edades. Eh, Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, ¿no? Pero después se fue convirtiendo en un tipo más sádico. Era un hombre bastante, con un aspecto de rostro bastante grotesco casi, ¿no? Tenía un aspecto feo, ¿no? Fue capturado gracias precisamente a su última víctima que le sobrevivió al ataque y pudo asomarse por la ventana para reconocerle y ver escapar una furgoneta. Además, un vecino anotó la matrícula. Y Richard Ramírez tiene una miniserie documental titulada precisamente Acosador Nocturno, a la caza de un asesino en serie. De nuevo nos vamos a Netflix, esta es del año pasado, de nuevo nos vamos a Netflix, y además es uno de los personajes importantes, no solo aparece en un capítulo de Hotel de la temporada quinta, sino que es un personaje importante de la temporada novena de American Horror Story, titulada 1984. Y nos vamos ahora con Arthur Shawcross. Sí, el asesino del río Genesis, ¿no? Fíjate que en este caso quizás es de los más dolorosos, ¿no? Porque a este hombre ya se le había metido entre rejas, se le había acusado en 1978, donde, bueno, fíjate que fue un crimen especialmente grave, ¿no? Secuestro, violación, asesinato de una niña de 8 años y también ahí había confesado el de otro niño de 10 años, eh, pero sin embargo estaba libre, ¿no? En poco tiempo, una cosa extraña, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que suelen ser penas muy graves, de hecho tienen en varios estados la pena de muerte, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, él a su salida de prisión, pues cambió su victimología porque se fue directamente a por las prostitutas, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que hablábamos de ese asesino misionero, que a veces tenía la misión de tal, etcétera, ¿no? Caso de Gary Ridgway, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a él se le dan como víctima 11 prostitutas en el sur de Nueva York, con lo cual realmente tendrían entre 2 más 11, ¿no? Serían unas 13 víctimas las totales, ¿no?
evidentemente, pues hacía un proceso de violación, ese impulso sexual que también hemos comentado, y después su método suele ser el estrangulamiento, ¿no? Con estas prostitutas, ¿no? Más de una decena que cayeron, por desgracia, en las garras de Arthur Shawcross, ¿no? Nueva York, el estado, para que la gente no se confunda, que puede haber confusión, ¿no? El estado de Nueva York City es la ciudad, ¿no? Que ni siquiera es la capital del estado de Nueva York. Fue descubierto, fíjate, Rafa, por el equipo de vigilancia y un testigo presencial en un puente en Salmon Creek, en un río, ¿no? Al que lanzó a su última víctima y fue detenido unos días después, ya en 1990, el 3 de enero, creo recordar, de 1990, porque su última víctima la mató el 31 de diciembre. Fíjate qué cafrada, ¿no? Que sirvió en Vietnam y esto lo trató de utilizar como atenuante, eh, mm, diciendo grimiendo que sufría demencia y estrés postraumático por haber participado en esa guerra en Vietnam, ¿no? Vamos a avanzar hasta la década de los 90, ya así, con el asesino del lado este. Sí, a Andrew Crawford, ¿no? Él actuó entre 1993 y 1999 y 7, que vuelve a ser en Chicago también, ¿no? Han salido varias veces, ¿no? Esa ciudad, ¿no? En este, te digo, ranking, pero porque son 10, digamos, ¿no? No porque haya ninguna competición, ¿no? Entre asesinos. Eh, Él, aquí, bueno, él atraía a sus víctimas, que en su mayoría también eran afroamericanas, eran prostitutas y adictas al crack, y bueno, pues, la seducía, digamos, con engaños y tal, a áreas vacías, baldías, ¿no? de la ciudad, y cometía violación y asesinato, y también añadía el tema de necrofilia, también profanaba sus cuerpos, ¿no? En total, pues se le asignan 11 mujeres, eh, bueno, que fueron víctimas de Andrew Crawford, ¿no? Otro asesino pues bastante conocido. Quizás está mejor, puede ser mejor el menos mediático de los 10 que hemos seleccionado, pero bueno, también pues, el asesino del lado este pues también bastante conocido, ¿no? A los que hemos un poco revisado estos casos y nos apasiona un poco el tema de criminología, pues también es un criminal bastante conocido. Todos sus crímenes los cometió en un mismo vecindario de la ciudad de Illinois, en Chicago, ya hemos dicho, que es el vecindario de Englewood. Y aquí hubo parte importante del ADN del que ya hemos hablado también, lo comentaste tú hace dos programas, a raíz del caso Juana Canal, y fue detenido gracias a pruebas de ADN. Andrew Crawford, el asesino del lado este. Y ahora nos vamos con uno que sí es conocidísimo, este es indudable, conocido como BTK, Dennis Lynn Raider. ¿Por qué BTK? Sí, bueno, se le llama BTK era una sigla en inglés, ¿no? Que era Being, Torture and Kill, ¿no? Atar, torturar y matar, ¿no? Era este caso, pues sí, ese modo operandi que él tenía, ¿no? Él allanaba las casas de las víctimas, las ataba, las torturaba y agredía sexualmente a las mujeres. Normalmente las terminaba estrangulando, ¿no? Él cometió 10 asesinatos en total, solo que un poco se le asigna en un periodo bastante largo, ¿eh? Fíjate que fue en 1974-1991 y después pasaron bastantes años, más de una década, hasta que después se le pudo echar mano, ¿no? Eh, Él estuvo en los actos los cometió en Wichita, en Kansas, eh, y él, bueno, tenemos un poco este caso de un poco de prepotencia, de querer reírse de las autoridades, ¿no? Lo hemos recordado, ¿no? El caso de Zodiac, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea el más emblemático, y él enviaba cartas a la policía, también a agencias de noticias locales, y se mofaba, claro, daba detalles precisos de cada asesinato, ¿no? Con lo cual, eso relacionado como fuera una prueba del caso, porque se veía que tenía detalles que solo podía conocer un poco el asesino, ¿no? Y al final, pues bueno, creo que fue en 2004, muchas búsquedas y tal, pues se le consiguió detener, precisamente también en otro acto un poco de prepotencia. Sí, porque se le detuvo, además de por esa infructuosa búsqueda, porque las cartas de las que hablaba impulsaron de nuevo la investigación y se hizo de nuevo una recogida masiva de ADN.
Eh, Claro, porque aunque, fíjate, Rafa, que mucha gente quería un poco que lo descartaran. Yo no soy seguro, si piden mi ADN, aquí está mi ADN, ¿no? Que yo no quiero que se me relacione, ¿no? aunque fue capturado por retar a la policía, y ahí vamos con lo de la prepotencia, enviando un disquete con un único archivo, ¿no? Los metadatos fueron los que condenaron, junto con una muestra de ADN de su hija, al asesino BTK, que aparece en el primer capítulo, perdón, de la temporada 2 de una miniserie documental bastante interesante, de nuevo de Netflix, casualidad, ¿no? Titulada A la caza del asesino. Tiene 2 temporadas. El primer capítulo de la segunda va sobre la persecución, detención, investigación, todo lo relacionado, los crímenes, lógicamente, de BTK. Una miniserie documental muy recomendable que hemos visto tanto Rafa como yo. Y vamos a cerrar con un asesino que podría ser el más prolífico de todos. Fíjate, ¿no? Va a cerrar esta lista y podría encabezarla. Lo que pasa es que no existe una oficialidad judicial. Existe una oficialidad, digamos, investigativa, pero no judicial. Samuel Little. Sí. Déjame precisarte un momentito nada más, que fíjate lo curioso que fue el caso de BTK, que es que ese disquete lo había proporcionado el mismo, o sea, el mismo es el que manda el disquete, a ver si me podéis detener, ¿no? Muchas veces se habla de que hay ciertos que al final los asilos quieren que ver si los condenan, si los consiguen detener, ¿no? ¿Te recuerdas el caso de Francisco García Escalero, el matamendigo, que después de intentar suicidarse dijo, por favor, paren ya, créanme que yo he matado a la gente, ¿no? Pues bueno, en este caso fue envió el disquete, efectivamente había un archivo ahí y por los metadatos se vio que le había escrito a alguien llamado Dennis y con un tema de una iglesia, porque esta persona era diácono dentro de una iglesia, pues por ahí lo consiguieron y tal. Y después con el ADN de su hija fue con lo que lo relacionaron. ¿No? Fíjate que investigación muchos años después, con muchas víctimas, evidentemente, pero bueno, también agradecernos ese trabajo policial, ¿no? Y Totalmente. después sí, claro, lo queremos acabar un poco con Samuel Litter, que claro, mucha gente dirá, hombre, si ahora mismo tiene como 3 víctimas, ¿no? ¿Cómo puede ser que aparezca aquí cuando hay otros muchos que a lo mejor pues tienen más, ¿no? Pero claro, es que el caso de Samuel Litter, yo diría que es el último gran caso mediático, ¿no? Que ha aparecido quizás en los últimos tiempos, ¿no? Porque bueno, fue esta persona que bueno, un poco saltó a la fama porque él dijo haber matado, él hablaba de 93 mujeres en 14 estados diferentes, ¿no? A lo largo de más de 30 años. Eh, este caso, de hecho, él yo creo que estaba ya moribundo, ¿no? De hecho, ya falleció unos años después. Hay 3 víctimas, digamos, confirmadas, pero bueno, hay muchas más bueno, que un poco se consideran verosímiles, ¿no? Y bueno, él contó que su sistema, su modo operandi, pues era ofrecer a las víctimas comida, droga, etcétera. Normalmente eran mujeres pobres, mujeres que él veía desvalidas o con problemas de adicción, y a él pues, le ofrecía comida, alcohol, droga, etcétera. Y después él realmente las violaba y las solía estrangular al mismo tiempo, ¿no? Fíjate la perversión sexual de esta persona, ¿no? Y él, pues bueno, entre comillas, tuvo ese acto de confesar muchos más crímenes para que se investigaran y ojalá pues se le pueda dar paz a todas esas víctimas que teóricamente él habría dejado, ¿no? Las autoridades consideraron que había responsabilidad de Little en al menos de los 60 asesinatos confesados. O sea, en al menos 60, efectivamente, lo he dicho bien, de los 93 asesinatos confesados. Y el tema de violar y a la vez estrangular era también, aparte de por su perversión, porque este hombre padecía disfunción eréctil. ¿Qué pasa? Que mientras estrangulaba, conseguía tener erecciones y orgasmos. Al final es también perversión sexual, ¿no? Es decir, es una Viagra que utiliza él, pero para que se me entienda, ¿no? Al final esa Viagra era otra forma de perturbación que él tenía, ¿no? De esa perversión sexual. Y con Little hemos terminado este repaso de algunos de los mayores asesinos en serie de la historia, algunos de los individuos más perturbados de la historia de Estados Unidos y algunas de la historia a la vez
hombres perturbados y historias turbadoras, ¿no? Porque al final son impactantes todas. Rafa, eh, no sé si tienes ya pensado por dónde vamos a tirar la próxima semana, que tienes ahí una lista de temas que a mí me da hasta miedo de pensar. Pues mira, el que tengo pensado, si la actualidad no nos cambia un poco el paso, es que, ¿cómo te quedaría si te digo que, siendo gravísimos todos estos casos, hay algunos más en Estados Unidos, también asesinos en serie, que a veces no tienen esa carga mediática que hemos repasado con casi todos estos casos, pero que son, esa frase, esa palabra, tan abyectos y tan sorprendentes en muchos casos como esta? Así que qué te parece si a lo mejor lo revisamos y damos otro repaso y completamos ese panorama de asesinos en serie en Estados Unidos la próxima semana? Pues me parece estupendo porque al fin y al cabo Estados Unidos, por desgracia, es el país en el que más se ha sufrido el fenómeno serial killer, ¿no? Ya decía antes que Los Ángeles, pero bueno, eso lo podemos comentar a lo mejor la próxima semana, ¿no? Los Ángeles fue la ciudad del crimen, la ciudad del asesinato entre las décadas de los 70 y de los 80. Hoy hemos dado alguna pincelada, por ejemplo, con Richard Ramírez. Volveremos a Estados Unidos y volveremos con casos que los hay también escalofriantes, aunque sean menos mediáticos. Mm, estaremos de nuevo en el reino del terror norteamericano. Rafa, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Rafa. Un abrazo. Otro.